Vamos a hablar del precio de los huevos, que es un alimento básico y parece ser que ha subido su precio. Eso es lo que... Eso es un tema capital. Ese es un tema importante, lo que nos afecta al bolsillo, lo que consumimos en el día a día como un producto necesario. Parece ser en nuestra dieta como ser los huevos. Totalmente, Nerea. Miriam, es uno de los alimentos que más consumimos. El consumo anual en España alcanza los 137 huevos por persona. Esto quiere decir que es uno de los productos que más consumimos y su precio se ha encarecido considerablemente según los observatorios de precios realizados por OCU. En este caso, en las últimas 2 semanas habría subido el precio de los huevos en el supermercado un 25,2%. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en que la docena de huevos categoría A, clase M, estamos hablando de los huevos estándar que generalmente se compran, y eso sí, el precio más bajo que encontramos en el supermercado de esos huevos sería hace 2 semanas a 2,10 euros la docena y hoy a 2,60 euros la docena, ese incremento superior al 25%. Hemos salido a preguntarles a la calle si lo han notado a la hora de realizar la compra, ese incremento en el precio de los huevos. Pues sí que lo he notado, porque es verdad que últimamente cuando he ido al supermercado me he dado cuenta de que los que yo habitualmente compraba sí que han subido. Y son normales, quiere decir que ni son ecológicos ni nada, son los que gastamos a diario y la verdad sea dicha que se nota mucho porque es un alimento básico. A mí me parece una barbaridad. Vamos, digo yo, ¿no? Subido en general todo un poco, pero bueno, igual es que no nos damos cuenta de que va subiendo, ¿sabes? Como es poco a poco y no para de subir, pues igual no te das cuenta. Está un poquito caro, ¿no? Con respecto a hace 1 año y medio, 2 años. Compras lo que necesitas y ya está. Sí, te das cuenta, pero hay que comprarlo. No vamos a estar sin comer huevos. Los aragoneses dicen que sí lo han notado. Iciar Fernández de la Cruz, portavoz de OCU, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los observatorios que habéis realizado nos dicen, como hemos visto, que ese precio de la docena de huevos en el supermercado y además de la docena más económica, de la de mejor precio, también se ha encarecido. Eso es, los huevos de la categoría M, es decir, los más pequeños que encontramos en los supermercados, son los que más se han encarecido. Además, suelen ser los que más se demandan, los que más compran los consumidores, las familias. Se han incrementado, como decías, hasta en un 25%, sobre todo en las últimas 2 semanas. También los de la categoría L, es decir, los que son un poquito más grandes. Y ya es verdad que hay distinción entre si el origen es de las gallinas sueltas, si son huevos ecológicos, si son de corral. Hay una variación, pero en torno entre el 20 y el 15%. Es decir, ha habido una subida generalizada de este producto. Especialmente en estas 2 últimas semanas y, como decimos, estamos hablando de la docena de huevos, por así decirlo, más básica, pero si ya nos vamos a unos huevos ecológicos o, en este caso, con ese etiquetado bio, ahí ya el precio de la docena sube hasta casi los 5 euros podemos encontrar. Claro, el problema es que estos huevos ya partían de un precio muy alto, porque estos son los huevos como más caros que encontramos en el mercado, aquellos que tengan la etiqueta de ecológicos, de eco, de bio, todo lo que sea con esta etiqueta ecológica siempre es más caro, pero es que efectivamente si ya partimos de un precio alto, encima le incrementamos el porcentaje que estamos viendo. Por lo tanto, efectivamente encontramos esta media docena de huevos a lo mejor hasta 4 o 5 euros, es decir, más casi 1 euro por huevo, es una barbaridad. Y Ciar, son muchos los factores a tener en cuenta que han hecho, ¿no?, que se dé esta subida, incluso también factores a nivel internacional. Sí, a ver, creemos que son varios los que han supuesto este incremento. Lo que nos sorprende es que sea de una manera tan rápida, ¿vale? Es decir, que se han extrapolado en el mercado estas consecuencias que podemos entender de cierta manera, pero que la subida ha sido como muy de golpe. Por ejemplo, efectivamente, la crisis aviar que se está produciendo en Estados Unidos, ¿qué pasa? Pues que ha hecho que falte demanda de huevos, han subido los precios y los están importando. Por lo tanto, aquí puede haber escasez de huevos porque los mandan a Estados Unidos. Vale, puede ser. Pero, por ejemplo, aquí en origen ya vemos que el precio de los huevos están más altos. Y vemos que no hemos notado cambios significativos, por ejemplo, en el precio de los piensos o de la luz, que son materias a lo mejor que necesitas para la consecución de este recurso. Por lo tanto, vemos que, bueno, que efectivamente este factor a lo mejor de la crisis aviar, el miedo a que pueda venir aquí a Europa y hace que que se remueva un poco y que hagamos subir estos precios, como hemos dicho en origen, sí que exista una causa de factores externos que las haga subir. Luego también, además, puede ser la escasez que puede haber efectivamente de este recurso, porque si importamos la gran mayoría, nos quedamos aquí con menos recursos, ¿qué hacemos? Subimos el precio. ¿Para qué? Para que baje la demanda. Es decir, y luego también el caos que se puede montar
Es decir, estos bulos o estas informaciones no del todo verdaderas que desatan en las redes sociales, que puede hacer también que se provoca una cierta psicosis en la compra de huevos. También, y como último punto, puede haber a lo mejor algún grado de especulación en los mercados, es decir, a tierra movida, pues a mar revuelto, ganancia de pescadores. Pues bueno, van a intentar a veces a lo mejor subir estos precios. Por eso es importante que las administraciones controlen de que esta subida de precios está debidamente justificada. Son muchos los factores, como hablamos, que han hecho que se experimente esa subida en el precio de los huevos en las últimas semanas. No sé si habéis detectado también reduflación en los huevos, porque lo cierto es que tradicionalmente se venden media docena o la docena de huevos, pero ahora hay envases en los que no especifica que hay una docena y te encuentras 10 huevos. Y lo que hemos visto también es que efectivamente en el envase de la docena vemos que vienen 10 huevos y hasta que no te fijas muchas veces no ves los huevos que vienen. La reduflación está afectando a muchísimos productos, como ya hemos decidido, es decir, metemos menos cantidad de producto por el mismo precio o incluso lo subimos. Aquí antes era o media docena o una docena, ahora hay envases raros de 10 huevos, pero que muchas veces los coges pensando que vienen 12 y cuando llegas a casa ves que vienen 10 y el precio no te sorprende porque digas, es que está más baja la docena de huevos. No, es que sigue siendo el mismo. Entonces, es posible que muchas veces se intente a lo mejor engañar o con las prisas al consumidor y metamos menos huevos en un envase que antes era de 12. Pues muchísimas gracias, Iciar Fernández, portavoz de OCU, por esta radiografía sobre un alimento tan básico y tan necesario que consumimos de forma diaria. Gracias, un saludo. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Y de nuevo el consumidor, Miriam, tenemos que estar alerta y mirar sobre todo que vayan 12. Eso es, esta es la última parte, la reduflación de los huevos que compras, gracias Nerea, el pack y te crees que van 12, que luego lo dice ahí, o sea, tampoco es que no te engañan, pero el efecto psicológico es tú que crees que coges una docena y coges 10. Y además, más elevados de precio, que ahí sí que poco puede hacer el consumidor, más allá de, bueno, pues poder escoger entre un lugar u otro donde comprarlos. Bueno, pues sí que sorprende esta subida de los huevos. Es verdad que durante la crisis energética también experimentaron un importante incremento, y en este caso porque se encareció la materia prima, el cereal fundamentalmente, y lo que es la electricidad, que es muy importante para las granjas ponedoras, por esto del calor. Pero ahora no hay una explicación lógica de mercado, pero sí lo hay por el tema de la gripe aviar, que puede estar salpicándonos. En España no hay casos de gripe aviar y toquemos madera para que no lleguen. Sí lo está viendo en Estados Unidos, donde se han sacrificado ya 50 millones de gallinas, también en el norte de Europa, donde van por 12 o 13 millones de gallinas que se han sacrificado, y eso puede estar notándose también a nivel nacional. Crece la demanda a nivel europeo. Además hay que decir que el huevo es un producto de moda, cada vez se consume más, porque aunque es que en el pasado se veía como un alimento poco saludable, estaba algo cuestionado también por campañas a veces un poco intoxicadas, es un producto de primera, ¿no? muy saludable, ¿no? Para cualquier dieta y con muchas posibilidades, y a pesar de la subida podemos decir que sigue siendo económico. Y aquí tenemos que decir que Aragón somos una potencia en huevos, somos una potencia en gallinas ponedoras, somos la segunda comunidad autónoma que más produce tras Castilla-La Mancha, hemos tenido más un crecimiento exponencial, tenemos empresas que exportan muchos huevos a Europa, es especialmente destacable el caso de Granja Bailón. Estamos hablando de que en Aragón se producen al día, y ojo, la cifra, 6,5 millones de huevos. Y a Estados Unidos viajan, ¿o no? Porque no nos vaya a ser que nos metan aranceles, ahora ellos tienen pocos allí. No, a Estados Unidos no se exportan, pero sí a Europa. Sí que hay alguna granja que exporta mucho. 202 millones de docenas de huevos al año en el 2023. Seguramente el año 2024 sea mayor, ¿no? Pero ha sido uno de esos sectores ganaderos que ha ido en aumento en Aragón, y tenemos, como decía, empresas muy referentes. María. Bueno, pues lo ha explicado Jorge muy bien. Al final esto no se trata de engañar a nadie ni de especulación. O sea, también tenemos que llamar las cosas como son. Hay una oferta y hay una demanda.
por un caso externo, pero al final estamos en un mundo globalizado en el que hay una gripe aviar en Estados Unidos. Eso afecta a que Estados Unidos tenga que importar más huevos, al final los mercados se mueven, son libres y que sigan así mucho tiempo, y hace también que hace que repercuta en el precio, y como decía Jorge, ¿no? El tema del cereal, el tema de la energía también puede ser que se haya trasladado al precio, ¿no? Y que al final a mí no me gustan estos mensajes de especulación ni de engaño. O sea, creo que las marcas no engañan a nadie, como tú decías, Miriam, lo pone en el paquete, otra cosa es que no leamos. Y como hemos hablado muchas veces, nos falta mucha educación financiera, y esto es clave. Evidentemente, si vamos al supermercado y ha subido un 25% la docena de huevos, no por eso vamos a dejarlo de comprarlo, pero otras veces sí que te afecta cuando vas a la pescadería o cuando vas a la carnicería, porque a lo mejor son productos más caros, ¿no? Y entonces tenemos también que aprender a comprar, y bueno, pues hace unas semanas también hablábamos de lo mucho que había subido el cacao y que se había repercutido a los chocolates, y ahora eso ya se está otra vez regularizando. Pues es que estamos en un mundo globalizado, y eso es parte del juego del mundo globalizado, y de que nosotros podamos exportar esos productos tan ricos que tenemos en Aragón y que otros puedan comprarlos, y eso hace que al final el mercado es un juego en el que yo tengo y tú me das, y el precio se va equiparando pues en función de esa oferta y de esa demanda. Graciano. Bueno, también para no repetir lo ya dicho, y que es de cajón, elemental, ¿no? Vamos a ver, el 25% es una barbaridad en un alimento básico, pero es que llevamos así mucho tiempo. Yo creo que la primera preocupación que se sostiene en todos los estudios demoscópicos y de mercado es la situación económica de las familias y de los particulares, que no se compadecen nada con cohetes ni con milagros ni cosas de esas, porque es verdad, es decir, es que este último mes el 3% de inflación, pero es que hay que sumarlo a lo que ya venía, es decir, que llega, es decir, el pan. ¿Cuánto ha subido el pan, las verduras, el pescado, la carne, las patatas, la pasta, la fruta? Ya ni te digo. Es decir, y al final, con mucho incienso y botafumeiro, la realidad es que hay 3 millones de españoles que tienen muchas dificultades de subsistencia. Estos son los datos, digamos, en ese sentido, más objetivos. Entonces, bueno, el mercado, pero no habíamos quedado que una de las señas de identidad de la socialdemocracia era intervenir en ciertos momentos el mercado. Habíamos quedado en eso. Nos lo dice todos los días el presidente y los ministros. Y resulta, claro, a ver cómo las amas y amos de casa que nos den viento, cómo entienden esto. Es que es espectacular, además, estando en una tierra gran productora de huevos. Pero es que es todo, la cesta de la compra. Bueno, el aceite está bajando. Sí, es verdad. Sí, pero ojo, ¿sabes cuánto había subido? Mucho. El 47%. Había subido el 47%. ¿Pero por qué suben los alimentos? Lo tenemos que preguntar. Lanzamos mensajes catastrofistas. Dímelo tú, que eres muy listo. Bueno, pues la inflación, ¿por qué se ha producido la crisis inflacionaria? Yo no invento nada. Ha habido un país que ha sido invadido en Europa, que es el que ha provocado la crisis energética y la crisis de materias primas. Esto es así, son factores externos. Y ante eso, el gobierno y los gobiernos autonómicos han tratado de aplicar medidas correctoras de la inflación, y así está la economía, que te guste o no, España está liderando el crecimiento, te guste o no, el mercado laboral está en su mejor momento en 18 años y estamos en récord de trabajadores en estos momentos. Y el consumo repuntando. Y precisamente ahora mismo este año es lo que se espera, ¿no? En una caída de exportaciones por las dificultades que hay en otros países, va a ser un gran balón de oxígeno, que el consumo en España, también por la relajación de los tipos de interés, que esperemos que continúe, está repuntando. Por supuesto que hay personas con necesidades, pero tampoco podemos pintar aquí una visión catastrofista, porque además no se corresponde con la realidad de la comunidad autónoma de Aragón, donde además sí que estamos hablando de milagro económico. El gobierno de Aragón lo dice habitualmente. Estamos hablando de milagro económico en Aragón. Jorge. Estamos hablando de un tiempo de bonanza. No podemos luego decir que seamos un poco equilibrados. Yo creo que para ti, perdóname, y te lo digo con cariño y afecto,
todo lo que no sea seguir el discurso oficial, políticamente correcto, dado lo joven que eres, que además y tal, es catastrofismo. Pero bueno, ¿pero qué es esto de catastrofismo? La renta per cápita de las familias españolas no ha alcanzado todavía el nivel de renta per cápita de antes de la pandemia. No es y verdad. esto, hombre, no es cierto, las familias Pero aragonesas hombre, no es por verdad. favor. Y dice, es que está creciendo más la macro, porque había caído más antes de la pandemia. Tener un trabajo no es macro. Tener un trabajo y tener un empleo y las tasas de paro no es macro. Eso es la Tasas realidad de del día a paro. día. Pero ¿me puedes decir cuántos parados reales hay en España? Porque es que en Aragón te puedo dar la según cifra. Eurostat, hay, los fijos discontinuos son parados. Claro, Los lo han fijos sido discontinuos siempre. son parados y no se contabilizan. Los fijos discontinuos Por siempre han favor. sido contabilizados de la misma manera, no ha cambiado nada. No, yo solo te digo que la realidad de la comunidad autónoma, y bueno, no sé, seguir el discurso a lo mejor del gobierno de Aragón, es que estamos en un momento de bonanza, de oportunidades, de crecimiento, y en el que, bueno, razonablemente bien, después de haber sufrido una pandemia, después de haber sufrido los efectos de una crisis energética derivada de los conflictos bélicos, y ahora nos enfrentamos a una nueva situación crítica, que son las políticas de Trump que pueden afectar a sectores estratégicos de nuestro país y de nuestra comunidad autónoma. Por supuesto que hay problemas, por supuesto que hay pobreza y que hay que abordar, pero no estamos en un momento económico malo a nivel socioeconómico, ni macro ni micro. Yo María quiere intervenir. Pues Venga, vamos a dar la palabra a ella también. Estoy con Jorge y además que mandemos mensajes alarmistas no ayuda y es lo que no tenemos que hacer. ¿Por qué subió el aceite? Pues porque, que nos vamos a quedar sin aceite cuando los productores españoles decían no os preocupéis que sin aceite España no se va a quedar. Y no hicimos caso, nos tiramos todos como locos, todos, a comprar aceite y al final eso es una regulación del mercado de la oferta y la demanda, porque en ese momento, puntual, muy puntual, los supermercados se pueden quedar sin productos y para reponerlos lo más rápido que pueden, pues al final tienen que comprar a productores que lo tienen un poco más caro y al final eso se va repercutiendo. Entonces, yo sobre todo incidir en que no hagamos alarma y estoy con Jorge. Aragón, estamos en un muy buen momento. Yo no he hablado de Aragón, he hablado del conjunto de España. España no nos va mal, nos podría ir mucho mejor si lo hiciéramos muchas más cosas bien. Y lo que estabas hablando de la renta per cápita, yo creo que si convertimos a nuestro país en un país más eficiente en todos los sectores, en lo público y en lo privado, conseguiremos que nuestra renta per cápita Pero sea fíjate mejor. lo que Entonces, dices. es en lo que tenemos que trabajar. Si consiguiéramos ser un país más eficiente. Mira, vamos a ver. Para empezar, se olvidan los del Botafumeiro de que la situación va muy bien. Se olvidan de que es una economía dopada. ¿Cuántos millones de millones han venido de Europa? ¿Cuántos? Que no hay que devolver. Poquitos. Han llegado pocos, pues el señor Sánchez se ha puesto muchas medallas. Si no ha llegado, pues dime dónde y le hacemos pasar. Esa es la demanda que tenemos y segundo, en las empresas. la deuda pública. Pero claro, ¿cómo se puede presumir con el 121% de deuda pública? El otro día paseaba yo por cerca de las Cortes y me encontré con el embajador de los Países Bajos, que como todo el mundo sabe es el embajador de un país austero, de los que llaman austero, que tienen un 3% de tal cual. Y me dijo, y estuve hablando con él un rato y me dijo, yo no sé de qué presumen ustedes los españoles. Porque claro, con un 121% de deuda, pero es que están ustedes técnicamente en la ruina. Es decir, eso fue lo que me dijo. Y lleva toda la razón. Es decir, y lleva toda la razón. Toda la razón. Y las amas y amos de casa que nos estén viendo, señoras, aquí tienen a Jorge y a Marta, que dicen que todo... No, María, por favor. Y a María, perdón. Marta. No, María es un nombre y Marta es otro nombre. María. Y ella es María. Bueno, pero ya sabes que a veces... Bueno, María. No pasa nada. María y Jorge, señoras amas de casa, dicen que es normal que con 50 euros apenas se pueda llenar un trocito de la cesta de la compra. Yo no lo digo. Venga, ¿queréis apuntar algo más? Bueno, yo poco que decir, porque yo creo que el problema es que das un sesgo político a lo que, digamos... Es que la economía es política. Perdona, esto es el ABC.
Decir que Aragón va bien no lo digo yo voy habitualmente a presentaciones de informes económicos, de sindicatos, de organizaciones empresariales, de entidades bancarias, y todas dicen lo mismo. Estamos en una buena situación, la demanda está creciendo, el mercado laboral está en un buen momento, es así, se han creado empleos de calidad, los salarios, aunque vamos a los datos, se han incrementado un 15% los salarios declarados en las declaraciones de la renta en los últimos 5 años. Esto es así. Te puede gustar más o menos porque tú interpretas que decir que las cosas van bien es darle un espaldarazo al gobierno central, pero yo no lo hago desde ese punto de vista. Yo me estoy ciñendo a las cifras económicas y es verdad que, bueno, y escucha, diarios económicos internacionales para nada socialcomunistas están destacando la situación de España, que tiene su explicación, porque es verdad que España está aprovechando su momento en el tema de la transición energética, en el tema de las energías renovables, en la tecnología, y Aragón es, dentro de España, un ejemplo de ese aprovechamiento. Y yo creo que esto es así, y no hay que hablar de sensaciones, no hay que hacer llamamientos a las amas de casa o amos de casa. Lo que hay que es basarse en datos y en rigor para hacer una valoración del momento económico. Claro. Todo esto con asignaturas pendientes, por supuesto. Yo no quiero caer en el bonismo, hay muchas cuestiones por mejorar, y hay una pobreza severa por resolver, y hay una desigualdad que en algunos casos crece, pero seamos sensatos. Después de lo que ha caído, no estamos tan mal. He terminado. Primero, yo apelo a quien me da la gana. Y desde luego, apelar a las amas y amos de casa es una gran apelación. No es al Star System y al discurso oficial. Y ahí me quedo.